Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy nos acompaña el escritor y editor irlandés Finian Cunningham, autor también del magnífico libro Killing Democracy, el legado del imperialismo occidental en los cambios de régimen y la manipulación mediática. Finian, bienvenido. Finian, welcome. Gracias, Pascal. Encantado de estar en tu programa. Great having you, and thank you very so much for Encantado de tenerte aquí. Y muchas gracias por haber escrito ese libro junto con un par de tus colegas. Quiero decir, hay también otros autores implicados. Y habéis construido un argumento muy sólido para poner frente al espejo a Occidente cuando dice, estamos aquí para defender la democracia, y todas las veces en que hizo justo lo contrario. ¿Cuál fue tu motivación para escribir este libro? Y al hacerlo, ¿cuál dirías que es tu conclusión más importante? What's your most important insight? Escribimos Killing Democracy durante el último año. 4 colegas más, Daniel Kovalik, Jeremy Kuzmarov, Ron Ridenour y KJ No, todos ellos periodistas, escritores y autores muy respetados en sus respectivos campos. Queríamos analizar toda la historia de las operaciones encubiertas de cambio de régimen después de la Segunda Guerra Mundial, tras la creación de la Carta de las Naciones Unidas, que prohibía de forma absoluta y explícita cualquier tipo de violación de los asuntos soberanos de otros países. Y los firmantes de la Carta de la ONU se comprometieron a ello. Fue, digamos, un compromiso público muy claro con esos principios. Pero muy pronto, las potencias occidentales, por necesidad, tuvieron que empezar a innovar, buscando formas encubiertas de violar la Carta de la ONU. Quiero decir, estas potencias eran potencias imperialistas. No dejaron de serlo, solo porque firmaran un documento muy noble y proclamaran la democracia y el derecho internacional. Así que por necesidad tuvieron que idear una forma encubierta de seguir haciendo negocios, una especie de imperialismo sigiloso. Y eso dio inicio a toda una era de operaciones secretas para alcanzar sus objetivos imperialistas de controlar otros países. Lo que descubrimos, y creo que lo que aportamos de una manera nueva, fue cómo los medios de comunicación estaban muy implicados en ese esfuerzo. La historia de las operaciones de cambio de régimen ha sido bien documentada por personas como William Blum, el fallecido William Blum. Ya sabes, hay muchos otros, Stephen Kinzer, David Vine y muchos grandes autores más. Lo que queríamos analizar en particular, Pascal, era el papel de los medios en todo esto, porque los medios fueron fundamentales para llevar a cabo este trabajo, esta nueva política de operaciones de cambio de régimen. Y en los primeros años después de la creación de la CIA, en 1947, su primera prioridad, lo que llamamos la operación encubierta prioritaria, fue conseguir un control sistemático de los medios dentro de Estados Unidos y también en Europa. Eso permitiría y facilitaría todas las demás operaciones encubiertas de cambio de régimen. Así que el control de los medios es absolutamente esencial, absolutamente vital, para todo este esfuerzo de operaciones de cambio de régimen. Empiezas con el caso de Allende en Chile y cómo Kissinger no tuvo básicamente ningún respeto, cero respeto, por la voluntad democrática de todo un país sudamericano. Y ese es solo un ejemplo entre muchos, uno de tantos casos en los que un líder elegido democráticamente fue derrocado. El primero, probablemente en la era moderna de la CIA, cuando el MI6 pasó el relevo a la agencia, fue por supuesto Irán en el 53. Pero, ¿qué fue lo que descubriste que decían estas personas sobre el hecho de haber derrocado gobiernos elegidos democráticamente? Quiero decir, justo lo contrario de lo que afirmaban defender durante toda la Guerra Fría. Da igual si hablamos del 53 o del 74, siempre han insistido en que están ahí para defender la libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo se justifican a sí mismos? ¿Y cómo suele el sistema mediático blanquear todo esto?
Sí. Bueno, quiero decir, no reconocieron la primera operación de cambio de régimen, como señalabas, Pascal, que fue en 1953, en Irán. En aquel momento, Estados Unidos y el Reino Unido decidieron que el primer ministro electo de Irán, Mohammad Mossadegh, tenía que ser destituido por su política de nacionalizar la industria petrolera. Esa medida estaba privando a Gran Bretaña de los enormes beneficios que obtenía desde la época colonial de los campos petrolíferos persas. Así que decidieron que Mossadegh tenía que irse. Todo fue muy encubierto. No lo admitieron hasta décadas después. Hoy se sabe que la CIA y el MI6 participaron en el derrocamiento del gobierno de Mossadegh. Y eso, como digo, se supo muchos años más tarde. En aquel momento todo era muy encubierto y bueno, no se hablaba abiertamente. Pero para justificar una cierta implicación en Irán, con el objetivo de desestabilizar al gobierno, los medios de comunicación desempeñaron un papel muy importante, fundamental, para hacer posible esa política. Así que, ya sabes, la CIA y los británicos infiltraron Irán con millones de dólares, enormes sumas de dinero, en aquel año 1953, en los meses previos al golpe, y fueron incitando a distintos actores dentro del país a provocar disturbios y desorden social. Y bueno, lo que estamos viendo, 73 años después, con los disturbios de comienzos de este año, es exactamente la misma fórmula: instigar a agentes y a distintos intermediarios para generar caos social en el país. Lo que pasó en enero en Irán, ¿verdad? Cuando hubo esas protestas y Occidente las apoyó, trayendo todos los paneles de Starlink, respaldando a los grupos y tratando de hundir la economía. Y el señor Scott Bessent, súper orgulloso de ello, incluso presumiendo, ¡ja, ja, ja! Lo hicimos nosotros, ¡ja, ja, ja! Ahora vosotros, pueblo de Irán, id y derrocad a vuestro gobierno. Ese tipo de mentalidad, ¿no? Y el Mossad y la CIA, abiertamente. Y Trump incluso dijo hace unas semanas que habían introducido armas en Irán para armar a varios de esos grupos. Así que la idea de que fue una protesta pacífica a favor de la democracia, quiero decir, puede que empezara como una protesta genuina por las condiciones económicas, pero fue muy pronto secuestrada, muy deliberadamente orquestada por la CIA y el Mossad. Oye, solo una nota rápida. La mejor forma de apoyar este canal es suscribiéndote gratis a mi Substack. También puedes ayudar con una suscripción de pago allí o conseguir algo de nuestro nuevo merchandising en neutralitystudies.com. Tienes los enlaces abajo. Nos vemos allí. Los medios occidentales, durante los recientes disturbios, lo presentaron como un levantamiento a favor de la democracia, diciendo que el gobierno iraní y las fuerzas de seguridad estaban reprimiendo con brutalidad, matando gente. Ya sabes, los medios occidentales hablaban de 30 o 40.000 manifestantes. Pero las cifras iraníes, y también investigadores independientes, han confirmado que el número de muertos fue de unos 3.000. Y muchos de esos 3.000 eran agentes de policía que fueron abatidos, ya sabes, de forma violenta, con armas de fuego. Además, se incendiaron cientos de edificios. Hubo ataques provocados por el fuego. Ahora, los medios occidentales, por supuesto, desempeñan ese papel de intentar blanquear todo eso y presentarlo como una especie de represión despiadada por parte del régimen, ese régimen tiránico, como ellos lo llaman. Así que sí, cumplen muy bien ese papel, últimamente con respecto a Irán. Pero 73 años antes, en 1952-53, los medios occidentales hicieron algo muy parecido. Presentaron la situación en Irán de una forma que favorecía la agenda occidental, la agenda de la CIA y del MI6, para derrocar al gobierno. Es decir, retrataron al gobierno de Mossadegh como si estuviera perdiendo el control, como si él fuera, un poco un lunático que estaba loco,
Decían que estaba trastornado, que era inestable, que estaba perdiendo el control de la sociedad. Luego también presentaron la idea de que eso estaba permitiendo que Irán se volviera, digamos, vulnerable al dominio soviético, a la infiltración o incluso a una posible toma del país por parte de la Unión Soviética, lo cual no era cierto en absoluto. Así que los medios desempeñaron un papel muy importante al crear el contexto que permitiría todo tipo de violaciones o infiltraciones encubiertas en la sociedad iraní. Y los dos episodios, el de 1953 y el de principios de este año, 2026, fueron muy parecidos. Exactamente el mismo modus operandi del movimiento mediático, presentando los hechos de una forma que sirviera a la política de cambio de régimen. Tengo que decirte, Pascal, que hay algo muy revelador. Si miras la cobertura mediática sobre Irán en 1951 y 52, los medios estadounidenses, en aquel momento, eran bastante favorables hacia Mossadegh. Se le veía y se le presentaba como un nacionalista con un argumento legítimo para nacionalizar la industria petrolera. Y hubo una especie de... Bueno, cuando vino a las Naciones Unidas, en septiembre u octubre del 51, los medios occidentales, y especialmente los estadounidenses, eran bastante favorables hacia Mossadegh y hacia su causa, y mostraban bastante desprecio hacia los británicos, la vieja potencia colonial, y hacia sus intenciones. Luego, cuando Eisenhower se convirtió en presidente en el 52, fue elegido en el 52. Al entrar en el 53, empezaba su primer año en el cargo. Churchill, que era el primer ministro británico en aquel momento, utilizó de forma muy astuta todo tipo de argumentos sobre la Unión Soviética y los temores de la Guerra Fría. Supo aprovechar muy bien esos miedos y tenía oídos dispuestos a escuchar dentro de la administración Eisenhower. Los hermanos Dulles, Allen Dulles, que era el director de la CIA, y su hermano, John Foster Dulles, que era el secretario de Estado, algo así como el ministro de Asuntos Exteriores. Ambos eran intervencionistas muy marcados, ideológicamente guerreros de la Guerra Fría, casi neoimperialistas. Así que fueron bastante receptivos al llamamiento de Churchill de que tenemos que hacer algo con este gobierno de Mossadegh en Irán. Pero en ese momento, Pascal, y esto es realmente importante, los medios de comunicación de Estados Unidos cambiaron de postura de golpe, como si se encendiera un interruptor, pasando de una cobertura favorable de Mossadegh en el 51 y el 52 a todo lo contrario. Cuando la administración Eisenhower decidió, de acuerdo, vamos a participar en una operación de cambio de régimen junto con nuestros colegas británicos, a partir de ahí los medios empezaron inmediatamente a difamar a Mossadegh y a lanzar todo tipo de afirmaciones exageradas sobre su gobierno. Solo eso ya te indica que existe un control muy sistemático e institucionalizado de los medios. Porque todos, desde el New York Times hasta Newsweek, Time Life, todos los periódicos, todos los medios de comunicación de Estados Unidos cambiaron de postura de la noche a la mañana y se volvieron muy hostiles hacia Mossadegh. Y eso demuestra un control institucionalizado. And that is indicative of institutionalized control. How do you think that happened? Because Chomsky and Herman, ¿Cómo crees que pasó eso? Porque el libro Manufacturing Consent de Chomsky y Herman no salió hasta unos 25 años después. Él hizo su análisis en los 70 y luego en los 80 sobre cómo el sistema selecciona a los más obedientes, a los que siguen las narrativas y todo eso. Pero el entorno mediático de los años 50 en Estados Unidos es algo que, en general, no conozco bien. Quiero decir, ¿encontraste pruebas de que hubiera campañas de influencia sistemáticas por parte del gobierno en los distintos periódicos y medios para que informaran lo que se debía informar? Very much so, Pascal. I mean, we covered this in chapter, I think it's Exactamente, Pascal. Mira, hablamos de esto
creo que en el capítulo 7. La operación encubierta prioritaria consistía en tomar el control de los medios de comunicación de Estados Unidos y de Europa después de la creación de la CIA en 1947. Había personas como Frank Wisner, que era asistente de Allen Dulles, el director. Frank Wisner muchos de estos hombres venían de la Segunda Guerra Mundial, trabajaban en inteligencia militar. Habían estudiado la propaganda nazi, las técnicas de propaganda, y después de la guerra continuaron desarrollando ese tipo de métodos de control del relato mediático, de control propagandístico. Frank Wisner fue la figura principal de la CIA en todo lo relacionado con los medios. Y la CIA, de forma muy deliberada y metódica, puso en marcha una política para cooptar a todos los altos ejecutivos de los medios de comunicación en Estados Unidos. Media executives in the United States. Now, the other thing, Pascal, was that these media executives were... Ahora, lo otro, Pascal, es que muchos de esos directivos de los medios también eran antiguos ejecutivos de la Segunda Guerra Mundial. Habían trabajado en inteligencia militar, gente como William Paley, de la CBS, o Charles Douglas, de la revista Time Life. Eran viejos camaradas o colegas de Wisner y Dulles, de los tiempos del ejército, de la OS, la Oficina de Servicios Estratégicos, que fue la precursora de la CIA. Así que todos eran muy experimentados. Se llevaban bien y tenían una relación bastante colegial. Iban a las mismas cenas. Había un grupo llamado el Georgetown Set, en un barrio de Washington, D.C., Georgetown, donde vivían muchos de esos diplomáticos, agentes de inteligencia y periodistas. Iban a las mismas fiestas, tenían los mismos debates. En definitiva, compartían una visión ideológica muy parecida del mundo. Y la gente de los medios veía como un deber patriótico hacer lo que su gobierno les pedía. Así que no era como si hubiera un conflicto de interés ético. Bueno, ya sabes, se supone que somos periodistas independientes, los vigilantes de los abusos del gobierno, y que tenemos que mantenernos al margen de los servicios de inteligencia o de lo que sea. Pero eso no existía, según mi investigación. Se notaba que no había ninguna duda ni ninguna reserva a la hora de convertirse en la práctica en herramientas de la CIA. Participaban conscientemente en ese esfuerzo por controlar los medios de comunicación, la información que llegaba al público. Y muchos investigadores han llamado a esa política Operación Mockingbird, una operación en la que la CIA infiltraba deliberadamente los medios a través de sus amigos en las altas esferas. Deliberately infiltrate the media through their executive friends. They would also recruit, key journalists in the newspapers or the radio and television stations. Foreign correspondents, opinion writers, reporters working abroad. So they would. There was a very deliberate policy of recruiting people, and they would be paid. They'd be given a sort of a stipend from the CIA in addition to their media salary. Now it's almost kind of a bit absurd, but like people like William Paley at the CBS had a direct line to Allen Dulles at the CIA. The CBS, Columbia Broadcasting Service, is comparable to, say, Deutsche Welle in Germany or the BBC in Britain. I mean, the major news broadcaster, CBS. Now, Allen Dulles, the CIA director, had a direct line to William Paley at the CBS and his, successors. Also, people like, Arthur Sulzberger, the New York Times. Además, personas como, ya sabes, Arthur Sulzberger, el propietario del New York Times, eran muy amigos de Allen Dulles, y la familia Sulzberger siguió siendo dueña del periódico. Así que existía una relación muy cercana, muy íntima, incluso ideológica, entre esa gente y la CIA. Y cuando se pedía a los medios que siguieran la narrativa que quería la inteligencia, una historia concreta sobre Irán o sobre Guatemala, sobre Jacobo Arbenz, que fue derrocado un año después de Irán, en 1954, la CIA y el Departamento de Estado cooptaban a los medios para decirles: vale, esta es la historia que queremos que contéis sobre estas personas, que son títeres, que no son de fiar, que están locos o lo que sea. Y los medios obedecían con mucha disposición. Y eso generó una especie de aceptación pública o de fabricación del consentimiento, por usar el término de Chomsky y Ed Herman.
una aceptación o una aquiescencia pública hacia políticas de infiltración y desestabilización. Ahora bien, como dije Pascal, no se admitía abiertamente, estamos infiltrando estos países. Eso se supo años después. Pero el simple hecho de implicarse en esos países, incluso de forma encubierta, fue posible gracias a la actitud complaciente de los medios en su manera de informar. So, is it fair to say that Entonces, se puede decir que cada vez que en los medios públicos ocurría una de estas revueltas, se presentaba como algo en general positivo. Y luego, ya sabes, se hablaba de una liberación del pueblo o lo que fuera, lo que supuestamente hacía el Shah o lo que hacía Pinochet, ¿no? Deshacerse de los comunistas y todo eso. Eso se cubría de forma positiva, ¿verdad? Porque claro, el interés era mantener una relación estrecha con quien viniera después. Pero cuando se trata de levantamientos genuinos que acaban generando una situación geopolíticamente desfavorable, como la siguiente revolución iraní del 79, entonces, claro, se arma un escándalo con esa revuelta, ¿no? Así que podríamos decir que esa es como la regla general que podemos usar para distinguir cuáles de esos momentos de rebelión fueron fabricados y cuáles en realidad surgieron de verdad desde abajo. Sí, yo creo que sí, totalmente. Creo que hay una correlación muy clara. Quiero decir, tenemos, por ejemplo, pongámoslo en un contexto actual, al gobierno de Kiev, el de Volodymyr Zelensky. Él canceló las elecciones hace 2 años. Es un presidente indefinido, un supuesto presidente. Pero su régimen, yo lo llamaría un régimen, está tan, digamos, impregnado de corrupción. Es una corrupción desbordante que implica a sus colaboradores y a sus partidarios más cercanos. Y, evidentemente, él mismo tiene que estar implicado, sobre todo cuando su jefe de gabinete, Andriy Yermak, va a ser arrestado y acusado de corrupción. Hablamos de una corrupción enorme, de cientos de millones de dólares o euros. Y aún así, los medios occidentales presentan a Zelensky como una especie de valiente defensor de la democracia y de la seguridad europea, y blanquean por completo su corrupción desenfrenada. Es un ejemplo claro de cómo los medios de comunicación en Occidente intentan hacer que el régimen de Kiev y su gente parezcan aceptables o creíbles para el público occidental, de modo que se justifique seguir enviando cientos de miles de millones de dólares y euros a ese régimen para mantenerlo en pie. Me refiero, por ejemplo, a la reciente atrocidad en Starobelsk, en la región de Lugansk, donde un colegio fue atacado por unos 16 drones. Murieron 21 estudiantes, la mayoría chicas adolescentes, en ese colegio del territorio ruso de Lugansk, que como sabemos se unió a Rusia hace, ¿qué?, 4 años, o quizá 2, en un referéndum. De todos modos, los medios occidentales apenas han cubierto esa atrocidad. Por las circunstancias, creo que es muy plausible decir que fue un ataque deliberado. 16 drones lanzados en 3 oleadas contra una residencia universitaria que causaron 21 muertes, en su mayoría chicas adolescentes. Y los medios occidentales no le han dado absolutamente ninguna cobertura. De hecho, el poco espacio que le dedicaron fue para destacar la versión de Kiev, la del lado ucraniano, diciendo que no estaban atacando una universidad, sino centros militares rusos, algo para lo que no hay ninguna prueba. Así que, una vez más, los medios desempeñan ese papel tan importante de blanquear los crímenes de los aliados, de los regímenes que Occidente apoya, y al mismo tiempo, exagerar los supuestos crímenes de sus enemigos. Los medios hacen eso constantemente. Es que resulta fascinante que funcione siempre. Quiero decir, la narrativa occidental sobre el señor Zelensky afirmaba, por supuesto, que esa escuela era en realidad un centro de formación para pilotos de drones, ¿no? Gente que aprende a manejar drones con visión en primera persona para enviarlos al espacio, a Ucrania. Y entonces te preguntas, cuando lees que eso ocurrió en Lugansk,
que a estas alturas sigue siendo una zona de primera línea, donde está la guerra. ¿Cómo de tontos tendrían que ser los rusos para poner una escuela de formación de pilotos de drones justo al alcance más fácil de los ucranianos para atacarla? Es que el nivel de estupidez que hay detrás de esas narrativas me parece realmente llamativo. Aún así, siguen funcionando. Funcionaban en su momento y siguen funcionando ahora. En cambio, si lo comparamos con la forma en que funcionaba la propaganda soviética, lo cierto es que una gran parte de la población, quizá un 80 o 90%, entendía que era propaganda. Sabían que eso era la línea del partido y que la realidad probablemente era distinta. Pero en Occidente, el verdadero éxito está en que se consigue presentar la propaganda como si fuera la realidad, y una buena parte de la población se la traga entera. Sí, es realmente asombroso, Pascal, y muy siniestro, este tipo de control de la percepción pública, de control mental, de lavado de cerebro. Y el sistema occidental es muy sofisticado, porque da la ilusión de libre elección o de independencia. Quiero decir, han hecho un trabajo muy bueno desarrollando un sistema de lavado de cerebro, un sistema de propaganda que no parece un sistema de propaganda. Hay que mirar con mucho detalle para descubrirlo. Es un sistema muy engañoso, pero creo que, a pesar de toda esa sofisticación, está creciendo la conciencia entre el público occidental de su fracaso, de que los medios son un sistema de propaganda. Y eso se debe en parte al surgimiento de lo que yo llamaría, o lo que otros llaman, los medios alternativos. Como tu propio canal, por ejemplo, que es un caso perfecto. Tienes una audiencia enorme, algo así como 500,000 suscriptores, y muchísima más gente. 300,000, pero también tenemos la gran traducción. Y Glenn Deason tiene 500,000. Y estamos creciendo. Estamos creciendo. Sí, hay una gran cantidad de buenas fuentes de información, fuentes alternativas, fuentes críticas. Glenn Deason, tú mismo, el juez napolitano en Estados Unidos, Rachel Blevins tiene un programa excelente, y un amigo mío, también amigo tuyo, Stas Krapivnik, está publicando un podcast estupendo casi todos los días. Así que hay una conciencia creciente. Y eso es solo una pequeña parte de la enorme cantidad de medios independientes y fuentes críticas que existen. Y eso es un gran avance, un desarrollo muy importante en los últimos años, que está informando al público occidental de una manera adecuada y que está permitiendo una visión más crítica del sistema de propaganda. Creo que durante décadas los medios occidentales disfrutaron de un monopolio total sobre el relato. Había una especie de suposición general de que, bueno, lo que dijeran la BBC o el New York Times era la verdad absoluta. Pero eso ha cambiado por completo. Y bueno, las cifras de suscriptores lo demuestran. Es decir, los llamados medios occidentales tradicionales, los medios del establishment, el sistema de propaganda, están perdiendo seguidores a un ritmo enorme en cuanto a la gente que los lee o los escucha de forma habitual. Y eso refleja un colapso total de su autoridad, de su legitimidad y de la integridad que se les suponía. Y mientras tanto, tenemos este desarrollo tan interesante y tan importante de medios independientes y críticos que están creciendo como vuestro propio canal. Creo que eso es algo muy significativo, un cambio profundo. Ahora bien, no es suficiente. Todavía existe ese control propagandístico que sigue ahí, muy tóxico y siniestro en su efecto sobre la percepción pública. Aún hay mucho control dentro del llamado establishment occidental. Seguimos teniendo mucho control. Eso hay que admitirlo y reconocerlo. Pero creo que ya no es tan amplio como antes. Están perdiendo su capacidad de controlar el relato. Eso espero, quiero decir, o mejor dicho, esa es la única esperanza. Por otro lado, porque el sistema imperial, y aquí tenemos que volver a la otra parte de la que escribiste,
sobre cómo esto forma parte, por supuesto, de la manera en que Occidente ha funcionado como un imperio. Ese sistema imperial tiene que reprimir esto. Este canal, los otros canales, la forma en que ahora mismo las redes sociales siguen siendo relativamente libres, todo eso tiene que ser controlado si el sistema quiere sobrevivir. Por tanto, tiene que ir por ese camino. Y por eso también espero que en los próximos años, o quizá en unos meses, me borren en algún momento, porque tiene que pasar. Y lo curioso es que cuando eso ocurra en Estados Unidos y en Europa, probablemente más o menos al mismo tiempo, en ese momento no serán los europeos quienes se opongan, serán los estadounidenses. Es la primera enmienda en Estados Unidos la que se interpone, y esa creencia en, ya sabes, la libertad absoluta de expresión. Pero una vez que se rompa ese dique, la libertad de expresión, por desgracia, tampoco tiene muchos amigos en Rusia ni en China, ¿verdad? Es algo que podría arrasar con esta sociedad, o con lo que llamamos Occidente colectivo. Y lamentablemente, podría venirse abajo. Aunque quizá ese sea el momento en que algunos otros también se den cuenta de que algo ha cambiado de forma profunda. Porque esta parte de la democracia, la libertad de expresión, probablemente sea una de las más visibles, ¿no te parece? Sí, bueno, ya sabes, estamos entrando en una época muy peligrosa y siniestra, Pascal, en la que tu canal podría ser cerrado, y muchos otros canales también podrían serlo por todo esto. Es por el papel decisivo que estás desempeñando al informar a la gente, al hacer que la gente piense de forma crítica, al cuestionar al sistema, a los medios de comunicación corruptos del establishment y a los poderes políticos. Es de esperar que haya algún tipo de represión y un esfuerzo muy decidido por cerrar cualquier amenaza al sistema. Y tú mismo lo viviste hace apenas unas semanas. Vi que YouTube retiró tu canal durante un tiempo y luego conseguiste que lo restablecieran. Pero eso demuestra lo frágil que es realmente la libertad de expresión, que puede ser silenciada en cualquier momento por quienes controlan el sistema. Así que es una batalla. Estamos en una batalla muy peligrosa. Y también creo, Pascal, que no se trata solo de los medios, de la expresión o de la información libre. Quiero decir, eso es una parte fundamental, claro. Pero también creo que tiene que ver con el sistema de clases. Los trabajadores están siendo totalmente machacados en sus condiciones. Lo veo, por ejemplo, en Estados Unidos. Los trabajadores del automóvil cobran salarios mucho más bajos que los que tenían hace 15 años. Hay una guerra de clases en marcha. Una guerra para oprimir a los trabajadores y además para desviar nuestro dinero público, nuestros impuestos, y apuntalar regímenes como el régimen neonazi de Kiev o el régimen israelí y otros similares. Así que sí, hay una guerra de clases en marcha. En casa y también expresado en el extranjero. Así que la respuesta no va a ser solo una cuestión de reivindicar principios éticos de libertad de expresión. Va a haber un choque de opiniones, los trabajadores frente al sistema capitalista. Eso tiene que formar parte de toda la transformación. El propio sistema tendrá que ser cuestionado, tendrá que ser desafiado por los trabajadores, por pura necesidad derivada de sus condiciones materiales. Eso será parte del enfrentamiento del sistema, de esa confrontación que se avecina. No se trata solo de cerrar medios de comunicación, se trata de las propias condiciones de vida de la gran mayoría de la gente en nuestras sociedades, de los trabajadores que dependen de su salario para poder vivir. Cada vez les va peor, en toda Europa y también en Estados Unidos. Acabo de publicar una charla con un podcaster estadounidense, un hombre negro que decía, mira, la comunidad negra en Estados Unidos en realidad no se está beneficiando en absoluto de todo este exceso imperial. Si al menos esta gente trajera algo de eso a casa y repartiera una parte de lo que obtiene, pero no lo hacen. Quiero decir, hay tan poca consideración por la gente de a pie, aquí, en Irán y en todas partes, que, sinceramente,
A estas alturas, la pregunta es cuánto tardará en surgir de verdad una solidaridad de clase que cruce fronteras. Pero parece que también es uno de los caminos por los que esto tiene que avanzar. Ahora bien, déjame preguntarte por este término, imperialismo. ¿Por qué utilizas el imperialismo como prisma para analizar las operaciones de cambio de régimen? Y según tu punto de vista, ¿en qué punto el imperialismo occidental nos encontramos hoy? ¿O en qué fase de su desarrollo? Or the development of imperialism? Good question, Pascal. Buena pregunta, Pascal. Pues mira, yo diría que se podría argumentar que el imperialismo nunca se detuvo. Simplemente pasó del imperialismo clásico a una etapa de, digamos, una especie de aparente democracia. Y claro, la Carta de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, la Carta se creó con todos esos principios tan nobles y tan bonitos de igualdad entre las naciones, de no injerencia, y con una prohibición explícita de la agresión. Y luego entramos en ese periodo de imperialismo encubierto, una expresión acuñada, creo, por el historiador estadounidense Chalmers Johnson. Así que desde 1945 y durante las décadas siguientes fue una época de imperialismo encubierto, de imperialismo en la sombra. Pero creo que a lo que estamos llegando ahora, sobre todo bajo la administración de Trump, es a una especie de neoimperialismo, un imperialismo abierto, sin más. No hay necesidad de endulzarlo, ni de, ya sabes, camuflar las ideas o los motivos imperialistas. Es simplemente volver a una conducta imperialista abierta, en la que se puede amenazar a otros países a voluntad, como hacía Trump con Cuba, con Groenlandia o con cualquiera que se le pusiera por delante. Y bueno, bombardear Irán, totalmente sin provocación. Hemos vuelto a una especie de barbarie propia de la era clásica del imperialismo, donde la fuerza era la que mandaba y había un desprecio total por el derecho internacional o por cualquier tipo de norma o principio internacional. Así que es, en cierto modo, un imperialismo abierto, un neoimperialismo. Bueno, quiero decir, el imperialismo, Pascal, como bien sabes, es una parte esencial de las economías capitalistas occidentales. Me refiero a controlar los recursos, las cadenas de suministro, los mercados, las fuerzas laborales. Todo forma parte del sistema capitalista para mantener el control sobre los recursos. Y mientras tengamos un sistema capitalista que funcione en beneficio de unos pocos, siempre habrá un componente de fuerza militar, es decir, un control imperialista que haga posible este sistema económico tan poderoso y en muchos sentidos inaceptable. Así que eso va a seguir existiendo mientras vivamos en un mundo donde unos pocos intentan dominar a la mayoría por sus propios intereses económicos. Es interesante, porque el imperialismo siempre tiene que venderse a sí mismo, ¿verdad? Tiene que convencer a su propia población. ¿Por qué esto es bueno? Antes de la Segunda Guerra Mundial, a finales del siglo XIX y principios del XX, existía la idea de la carga del hombre blanco, ¿no? Vamos a civilizar el mundo. ¡Qué ideal tan noble! Luego llegaron, claro, los periodos de las guerras mundiales, que trataban de quién tenía más influencia y en qué lugar. Y después de eso, se acabó. Y de repente todo empezó a envolverse en la jerga de la Guerra Fría, ¿verdad? Quiero decir Mossadegh, pero también Allende, Guatemala y todos los demás. Todo se hizo bajo el argumento de que no, estábamos defendiendo la democracia, la libertad y todo eso. Y estamos luchando contra el comunismo, porque ¿qué meta más gloriosa podría haber que luchar contra los malvados comunistas? Y cuando eso ya se dio por terminado, llegó aquel famoso discurso de Reagan, que al marcharse, cuando ya se empezaba a notar el deshielo y el final de la Guerra Fría, que se estaba negociando, ¿verdad? Pues al irse, dijo que el futuro del ejército estadounidense sería aquel en el que el puño de hierro de Estados Unidos estaría cubierto por un guante de terciopelo de humanitarismo. Y resultó ser exactamente así. Todos los grandes cambios de régimen del futuro,
incluyendo, por supuesto, la desintegración de Yugoslavia, y todas las intervenciones y la primavera árabe, vinieron envueltos en la jerga del humanitarismo. The jargon of humanitarianism. But that too is now ending. I mean, the Pero eso también se está acabando. Quiero decir, la guerra de Ucrania, la de Irán, la intervención en Venezuela, ya no se hacen bajo el guión humanitario, ¿verdad? También la llamada responsabilidad de proteger y todo eso, básicamente han desaparecido, ¿no? Lo han dejado de lado. Entonces, ¿qué es ahora, en este momento, lo que tú crees que todavía consigue vender esa idea al público en general? ¿Por qué la gente en Alemania, en el Reino Unido, en Estados Unidos no está todo en la calle diciendo basta ya? Hay algo que sigue manteniendo todo esto en marcha. And saying like stop it. There is still something that keeps this going. Mhm. Yeah. Good Ajá, question, sí, Pascal. buena pregunta, Yeah, Pascal. I A ver, I'll intentaré try to ordenar un kind of poco mis portion ideas my para thoughts responder a and eso. kind of like address the Pero bueno, point. volviendo un poco atrás, sí, tienes razón. Go back a little bit, Creo que ya lo hemos right? I dicho. mean, I think Hemos llegado a una fase en la que esto es imperialismo puro y duro. Ya no hace falta fingir ni buscar pretextos. Ese fue el periodo que tratamos en el libro Matando la Democracia, desde 1945 hasta hace poco. Era el imperialismo encubierto, cuando las operaciones secretas se hacían con todo tipo de mentiras sofisticadas y pretextos que no me ayudan a más. Sophisticated lies and pretexts that the media enable. Now we've reached the stage where it's just outright, open. Ahora hemos llegado a un punto en el que se trata de una agresión abierta, directa, contra cualquier país que, bueno, principalmente Estados Unidos y sus cómplices occidentales, los europeos, decidan señalar como objetivo. ¿Por qué se ha vuelto tan descarado? Pues supongo que, después de años o incluso décadas de impunidad, se ha generado una especie de arrogancia, una creencia completamente delirante de que pueden salirse con la suya, incluso cometer atrocidades sin consecuencias. Es, digamos, la conducta reincidente de quien ya ha repetido el delito. Han desarrollado ese sentimiento de impunidad a lo largo de décadas, con todas esas violaciones que los medios, desde luego, han permitido y encubierto, y eso les ha dado una actitud de impunidad total. Then bestowed kind of an attitude of impunity. That's part of it, I think. Another part is that I think Creo que eso es parte del asunto. Otra parte es que las potencias económicas occidentales están bajo presión por el mundo multipolar, por el auge de China y de otros centros de poder. Sus propios sistemas económicos, los sistemas capitalistas occidentales, creo que objetivamente se puede decir que están fracasando. Ya sabes, los enormes niveles de deuda de estos países, la enorme desigualdad. Esos sistemas no están logrando ofrecer unas condiciones sociales dignas a sus poblaciones. Y en esa situación, creo que surge una especie de desesperación por intentar mantener algún tipo de dominio hegemónico en el mundo. preserve some sort of hegemonic, dominance in the world, and so the thing that they've still got strength. Así que lo único en lo que todavía tienen algo de fuerza es en su poder militar, especialmente Estados Unidos. Y creo que es en el fondo un caso de desesperación, un intento de apuntalar, de tratar de revertir el declive de su poder. Están usando la fuerza militar de una forma desesperada, intentando rehacer el mundo a su manera, por pura fuerza bruta. Y por eso estamos en una situación de agresión abierta, de uso de la violencia militar y de asesinatos masivos, ya sabes, una completa falta de ley, un comportamiento propio de un Estado fuera de control, que refleja la desesperación del momento que vimos. Así es como yo lo describiría. I think that's how I would put it. How is the media currently also in your part of ¿Cómo the está world, like in tratando Ireland ahora mismo la and prensa, well, también en tu with parte del Europe and, mundo, how en is it Irlanda handling all of y this? bueno, Because I en do el remember norte de a Europa, time, todo este asunto? Porque recuerdo una época en la que, ya sabes, los medios intentaban presentar a los políticos como los adultos responsables, ¿no? Además de una forma bastante aburrida, como si fueran los que saben lo que conviene, pero todo es complicado. Y Milosevic era el malo, las negociaciones difíciles y todo eso, pero eran los adultos y punto. Sí, Donald Trump acabó con eso, ¿verdad? Es que ya nadie en su sano juicio puede verlo como un adulto. ¿Cómo crees que esto está cambiando la percepción de la política, la forma en que se comporta el liderazgo occidental actual?
El comportamiento de Trump, en otras palabras. Trump's behavior, but also what we see from El comportamiento de Trump, pero también lo que vemos desde Europa, como Ursula von der Leyen o Kallas. Y bueno, están saliendo muchas tonterías. Quiero decir, la ex ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, fue una vergüenza nacional por todas las cosas absurdas que dijo. Y ahora hay muchísimos así en esos círculos de élite. Es que, de verdad, están pudriéndose por dentro también, ¿no? Todo el sistema imperial, ¿cómo llamarlo? Los recursos humanos del sistema imperial. Es como si ya no tuvieran gente competente. Ese sistema tiene que venirse abajo con este tipo de liderazgo, a menos que sea algún plan retorcido para engañarnos a todos y en realidad sean genios en secreto. Pero sinceramente, lo dudo mucho. Sí. I doubt that. Bueno, sí, entiendo a dónde quieres llegar, Pascal. Quiero decir, sí, el nivel, la calidad del liderazgo político es sencillamente lamentable, tanto en Europa como en Estados Unidos. Quiero decir, mira a von der Leyen y a Kaja Kallas, o a la llamada alta representante de la Unión Europea, que hace poco salió con esa idea de que entablar una diplomacia con Rusia es una trampa del Kremlin. Es alucinante, de verdad, el grado de degradación absoluta del liderazgo político y de la calidad del pensamiento político. Si piensas en gente como Gerhard Schröder, el canciller alemán, esas personas eran, vamos, como gigantes comparados con lo que tenemos ahora. Giants compared with what we've got at the minute. How do you explain that phenomenal kind of decline? ¿Cómo explicas ese tipo de declive tan enorme en los estándares políticos? No lo sé. Podrías decir, bueno, están todos estos políticos siendo chantajeados. Ya sabes, todo el asunto de Epstein, ese fenómeno, ese escándalo. ¿Qué tiene la inteligencia, el llamado Estado profundo, sobre estas personas para que sean tan obedientes, tan serviles? ¿Es algún tipo de sistema de chantaje? Podría ser perfectamente. Muchos de estos políticos, sin duda, están muy comprometidos. Y también, creo que hay un componente de adoctrinamiento ideológico. Muchos de ellos han sido formados dentro de agencias, instituciones y foros vinculados al Estado profundo. Quiero decir, se han empapado tanto de ese tipo de conceptos propagandísticos que ya no pueden pensar de otra manera, por ejemplo, en lo que respecta a Rusia. Hay una rusofobia profunda, una incapacidad total para ver a Rusia, su historia o cualquier aspecto relacionado con ella de forma objetiva. Así que el tipo de formación o de bagaje ideológico que tienen estas personas sugiere que están, en fin, completamente adoctrinadas por el sistema. Y por lo que yo veo, no parece haber dentro del sistema político ninguna figura alternativa, ningún político con una independencia crítica real que ofrezca una visión más optimista. Los medios del establishment, Pascal, en toda Europa y en Irlanda en particular, son simplemente deplorables. De verdad, absolutamente deplorables. Quiero decir, no tienen ninguna independencia. Los medios irlandeses se limitan a repetir lo que reciben del New York Times, de la CNN o de la BBC. Los medios oficiales irlandeses, los medios del Estado, están completamente llenos de propaganda, tanto en lo que respecta a Ucrania como a Irán. Su cobertura de las protestas en Irán, hablo de los medios irlandeses, fue exactamente la narrativa de que el régimen iraní, como ellos lo llaman, había llevado a cabo una represión masiva, un asesinato brutal en masa, matando a 30.000 manifestantes, sin ningún tipo de verificación de eso. Protesters without any kind of verification of that, but that's just repeating Pero eso es simplemente repetir, ya sabes, la narrativa del New York Times. Hay un sistema, creo, en los medios. Todo es derivado, ¿sabes? Los grandes medios, como el New York Times, la BBC o The Guardian, son los que marcan la línea, los que lanzan la narrativa. Y nuestro libro trata precisamente de eso, de cómo la CIA, el MI6 y esa gente se centraron mucho en los actores clave de los medios, en esos medios que luego difundían, que creaban la historia, la narrativa que después seguían todos los demás medios más pequeños en la cadena.
And you can see that with the Irish media. They will just take what the Y eso se ve claramente en los medios irlandeses. Simplemente repiten lo que dicen el New York Times, la CNN, el Washington Post o la BBC, y lo sueltan con acento irlandés. Pero es patético el nivel de conformismo con la propaganda. Así que como resultado, la cobertura mediática en Irlanda está, ya sabes, repitiendo la propaganda estadounidense sobre Irán y luego la del propio gobierno irlandés. Sancionaron a la embajada iraní aquí en Dublín, declararon persona non grata al embajador iraní. De verdad, es patético, simplemente patético. It's pathetic. It's just pathetic. But the hopeful sign of the hopeful thing is, Pascal, that Pero lo esperanzador, Pascal, es que mucha gente, por lo que yo veo, ciudadanos normales, gente de a pie, se da cuenta de eso y percibe ese patético conformismo de los medios irlandeses con el sistema de propaganda. Hay bastante gente que sabe, y lo sabe bien, que los medios son un sistema de mentiras, de distorsión, y que resultan patéticos, y sienten desprecio por los medios estatales irlandeses y por periódicos como el Irish Times, que se presenta como el diario de referencia en Irlanda, algo así como el New York Times en Estados Unidos o el London Times en el Reino Unido. Pero el Irish Times no es más que un clon, un simple eco de la propaganda que viene de Estados Unidos o de Gran Bretaña. propaganda that's coming out of the US or Britain. So absolutely, no credibility whatsoever. Así que, desde luego, no tienen ninguna credibilidad, aunque conserven esa especie de aura del Irish Times. De hecho, yo solía escribir para ellos hace años, pero ahora ni se me pasaría por la cabeza publicar un artículo allí. Sería impensable, no solo porque no tengo ningún interés en hacerlo, sino porque les tengo muy poco respeto. Además, no habría manera de que aceptaran un punto de vista como el mío. Y por eso estamos viendo acciones alternativos e independientes. Alternative independent media. Yeah, no, this is definitely something like Sí, no. Esto es sin duda algo importante. También está todo ese aislamiento. La pregunta para mí realmente es, y no tengo una respuesta, ¿qué tamaño tiene la burbuja en la que estamos? Mi mejor estimación es que tenemos una burbuja global aquí, en YouTube, de entre 10 y 15 millones de personas potenciales. Ya sabes, gente que compartiría esto y que de forma natural también haría clic y vería el siguiente vídeo. Porque en cuanto sales de la burbuja, llegas a personas que dirán automáticamente, no quiero ver esta tontería conspiranoica. Fuera, fuera. Yo quiero ver mis fuentes fiables de la BBC. Así que la pregunta es, ¿qué tamaño tiene realmente esta burbuja? ¿Y está creciendo o no? Porque la amenaza, claro, es que sea una cámara de eco que simplemente se queda ahí, mientras el discurso dominante sigue siendo el dominante. Quiero decir, esa cámara de eco puede quedarse flotando ahí fuera, en el éter digital. No tiene realmente un impacto político directo. Pero si la cosa está creciendo, entonces sí hay una posibilidad. Y eso en realidad es algo que ni siquiera sé cómo abordar metodológicamente para investigarlo, para saber si está creciendo o no. Porque es difícil decir, por ejemplo, quién recibe ese contenido. Es mucho más fácil con los medios tradicionales, con los periódicos clásicos y todo eso. Porque ahí sí sabes cuánta gente enciende la tele o tiene una suscripción a un periódico, ¿verdad? Así sabes hasta dónde llega. Con YouTube, y sobre todo con nuestra burbuja dentro de YouTube y demás, es complicado tener una idea clara de eso. En fin, quizá un último punto. Hay algo que no hayamos tratado y que, en términos de cómo se mata la democracia, sea realmente importante tener en cuenta. Algo que desarrollas en el libro y que te gustaría comentar brevemente. Creo que lo hemos cubierto todo, Pascal. Muchas gracias por invitarme. Espero haber planteado algunas ideas que resulten interesantes para tus oyentes. Durante una gira de presentación del libro, alguien hizo un comentario muy acertado. Dijo, ¿cómo puedes matar algo que no existe? Es decir, ¿existió alguna vez la democracia? Y es una buena pregunta. En realidad, eso es justo lo que el libro intenta transmitir, que la era imperialista, que duró siglos, supuestamente evolucionó hacia una especie de sistema democrático a nivel internacional. Y todos pensamos que era un final feliz, pero en realidad
Fue solo un periodo de transición, de un imperialismo abierto a un imperialismo encubierto, que ahora está volviendo a adoptar una forma más abierta. Which is now going back to the sort of an open form of it. So, killing democracy, it's kind of like debatable. Así que, matar la democracia es bueno, algo discutible. Quiero decir, ¿cómo puedes matar algo que en realidad no existía? Quizá debería decirlo de otra forma. Algo más preciso sería matar la ilusión de la democracia. Sí, probablemente eso lo describa mejor. Pero claro, había formas democráticas, ¿no? Había estructuras democráticas. Eso es innegable, existieron. Pero creo que seguimos enfrentándonos al mismo monstruo, el imperialismo. Ese es el gran desafío al que se enfrenta el mundo. ¿Cómo lograr derrotar y acabar de una vez con este sistema imperialista que está causando tanto caos en todo el planeta? Sí, no. Y también cómo poner el foco en eso. Y creo que estás haciendo un trabajo brillante escribiendo sobre el tema. Y no sería del todo negacionista respecto a la democracia. Quiero decir, hay diferencias objetivas entre cómo funcionan los sistemas políticos de Corea del Norte, Rusia, Suiza e Irlanda. Funcionan de manera distinta. Tienen diferentes formas de interacción entre sus distintas partes. Y necesitamos alguna forma de hablar de eso. Y creo que la palabra democracia puede describir un lado del espectro, con todas sus imperfecciones. Y por supuesto, también el hecho de que, bueno, mucha gente piensa que la democracia va solo de votar, pero si lo miramos por partes, también está la división de poderes, ¿no? Para asegurarse de que el poder no esté demasiado centralizado. En fin, quienes quieran seguir tu trabajo deberían, por supuesto, ir y comprar tu libro, Matando la democracia, el legado del imperialismo occidental en los cambios de régimen y la manipulación mediática. Y además sigues escribiendo con regularidad en varios medios digitales, ¿verdad? ¿Dónde puede la gente encontrar tu trabajo? Bueno, sigo escribiendo para la Fundación de Cultura Estratégica. Tiene su sede en Rusia. Pero si vives en la Unión Europea, no podrás acceder, porque la UE ha censurado todos los medios con base en Rusia. Hay que usar un servidor proxy para saltarse esa restricción. Así que, en cuanto a si vivimos en países con libertad de expresión y respeto por la información libre, este es un claro ejemplo de que no es así. Pascal, if you're back in Germany and I send you a link to an article on Strategic Culture Foundation or RT or Sputnik or any other Russian media, you will not be able to read that. You will click on that and you'll receive a message that, not able to access. And so information is cut off. But anyway, I was working for RT and Sputnik, but with EU sanctions after the Ukraine conflict blew up in 2022, EU sanctions stopped that work because I couldn't do work and get any sort of payment for it. So that my livelihood has been restricted through EU censorship. But I continue to research and work. No, es bastante patético. La buena noticia es que si vives en Suiza, todavía puedes acceder a esto. Y yo, que vivo en Japón, accedí a Strategic Culture esta mañana. Así que en Japón también sigue funcionando. Hay algunos rincones de Occidente que aún conservan un poco más de respeto por sí mismos al practicar lo que predican. Pero para los demás, usad una VPN, entrad en Strategic Culture y buscad a Finian Cunningham. Finian, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Pascal.